Bueno, a ver, normalmente cuando surge una amenaza física o yo qué sé, un diagnóstico médico grave, hay como una cierta expectativa de precisión, ¿verdad? Es casi como resolver un problema de ingeniería. Claro, totalmente. Es un enfoque muy de blanco o negro. Buscas aislar el problema. Exacto. O sea, si un paciente llega a urgencias con una fractura, la radiografía te muestra una línea blanca, irregular, ahí en el hueso, y el médico simplemente la señala con un bolígrafo y te dice que el problema está justo ahí. Sí, sí. Es un enfoque súper binario. Algo está roto o está intacto. Y a la mente humana le apasiona esa claridad, ¿no? Esa capacidad de aislar el daño bajo una luz fluorescente, categorizarlo y, al final, intentar repararlo. Pero, claro, cuando damos un paso hacia el mundo del terror psicológico y la distorsión espacial, pues esa máquina de rayos X se vuelve completamente inútil. Y hoy, en nuestra inmersión profunda, nos enfrentamos a un paisaje que desafía cualquier intento de categorización limpia. Desde luego. Hoy nos metemos en un terreno bastante pantanoso. Muy pantanoso. Bienvenidos a un nuevo análisis exhaustivo. La misión de hoy nos lleva a las profundidades de los archivos de la MEG, dentro de The Backrooms. Vamos a diseccionar un entorno que parece operar bajo una lógica francamente sádica. Hablamos del nivel 52. Que está catalogado bajo un título bastante ominoso, la verdad. Eyes on You, o Los ojos sobre ti. Sí, lo cual resulta un nombre súper literal, dadas las características de este espacio. Y bueno, lo que tenemos hoy sobre la mesa es un documento de archivo que, curiosamente, lleva una enorme advertencia en rojo. Justo. Una nota que indica que el documento está desactualizado respecto a los estándares de escritura actuales de la base de datos. O sea, a primera vista, alguien podría pensar que un documento desactualizado pierde valor, pero para mí, esa etiqueta roja le otorga una credibilidad aterradora. Totalmente de acuerdo. No es el típico informe súper pulido y aséptico. Claro, no ha pasado por el filtro corporativo de decenas de investigadores. Es un registro crudo. Está lleno de lagunas, de notas a los márgenes y de pura desesperación táctica. Nuestra misión en este análisis es comprender cómo un entorno físico que parece inmensamente rico termina siendo una trampa psicológica devastadora. Porque, a ver, en este ecosistema en particular, la verdadera moneda de cambio no tiene nada que ver con lo que los exploradores pueden picar de las rocas. La única moneda de cambio real aquí es la integridad mental. ¡Qué locura! Pero bueno, para comprender el impacto psicológico, primero tenemos que dibujar un poco el mapa físico. Empecemos por la geografía de esta trampa, porque nadie entra al nivel 52 por pura casualidad sin que haya un buen cebo de por medio, ¿no? Exacto. Siempre hay un incentivo. Los informes describen una caverna inmensa, estimada en unos 200.000 pies cuadrados. Es gigantesca. Sí, y las paredes son una mezcla geológica salvaje que, no debería darse de forma natural. Hablamos de piedra caliza, dolomita, yeso, mármol, pizarra, granito. Y entre toda esa roca común está el imán real. Filones de oro crudo, diamantes incrustados directamente en las paredes. Cuarzo, platino, plata. Es una abundancia de metales y cristales preciosos que resulta irresistible para los comerciantes o los exploradores que buscan intercambiar bienes en otros niveles. Es un atractivo económico brutal, claro. Yo veo este lugar, a ver si estás de acuerdo, como el pez rape. Ya sabes, ese monstruo de las profundidades marinas que cuelga una luz brillante en la oscuridad absoluta. Sí, sí, la analogía le viene al pelo. Las presas, hipnotizadas por el brillo de los diamantes y el oro, nadan directamente hacia las fauces de piedra. Es una trampa económica perfecta. Es muy buena analogía, aunque yo creo que la trampa del nivel 52 es aún más insidiosa que un simple depredador marino. Fíjate que 200.000 pies cuadrados es una extensión imponente, lo suficiente como para agotar físicamente a cualquier expedición. Ya, es agotador, pero a la vez... Pero a la vez sigue siendo un espacio finito, exacto. Alguien con el equipo adecuado mira ese tamaño y piensa, bueno, esto se puede cartografiar. Claro, te da como una falsa sensación de control. Exactamente. El entorno te susurra que un explorador metódico, alguien que tome notas y dibuje un mapa cuidadoso, puede saquear esas riquezas y salir caminando tan tranquilo. Madre mía. El problema surge cuando ese explorador saca la libreta y se da cuenta de que ni siquiera la luz sigue las reglas de la física. Pasamos de la geología inerte a los elementos activos de la caverna.
Y ahí es donde la racionalidad empieza a resquebrajarse de verdad. Totalmente. Porque el nivel está iluminado por antorchas. Antorchas antiguas, de madera y brea, que están esparcidas por la cueva, dando un resplandor súper tembloroso. Pero el detalle terrorífico, es que resulta imposible apagarlas. Este locos. Según los registros, equipos anteriores han intentado sofocarlas con tierra, con agua e incluso privándolas de oxígeno, y el fuego simplemente sigue ardiendo. No se apagan con nada y el espaciado de esas antorchas es extremadamente irregular. Esa distribución crea unos pozos de oscuridad y unas trincheras visuales tremendas. Sí, dejan esquinas que permanecen en una sombra absoluta, sin importar el ángulo desde el que se mire. Son zonas ciegas perpetuas. Y justo en esas zonas ciegas es donde habitan los elementos más antiguos e incomprensibles del nivel. El documento menciona hallazgos biológicos que, de verdad, me resultan imposibles de asimilar. Hablamos de esqueletos, restos de fogatas apagadas, escrituras primitivas. Y gruñidos captados en el audio, no lo olvides. Eso es, gruñidos que provienen de, atención, neandertales. Neandertales de mediados del Pleistoceno. El archivo sugiere que han evolucionado adaptándose a la oscuridad de esta cueva, evitando sistemáticamente cualquier contacto con los humanos modernos. Y ese aislamiento voluntario nos da un dato fascinante sobre la biología del nivel, fíjate. Si consideramos las implicaciones evolutivas, los neandertales eran depredadores sumamente eficaces en sus ecosistemas originales. Espera, un momento. Ahí es donde a mí la lógica me falla por completo. Me cuesta muchísimo encajar esa pieza. Estamos hablando de cazadores alfa, ¿no? Fabricaban armas, cazaban megafauna. Exacto. Eran la cúspide de su cadena alimenticia. Entonces me estás diciendo que este entorno es tan hostil que reescribió milenios de instinto depredador para convertirlos en presas huidizas que se esconden en las grietas. Esa es precisamente la conclusión más alarmante de todo esto. Si una especie con un instinto de supervivencia tan agresivo ha pasado milenios encogiéndose en las sombras y huyendo de la luz, nos está revelando la jerarquía real del nivel 52. ¡Qué fuerte! O sea que no son los reyes del lugar ni de broma. Para nada. La estrategia de supervivencia óptima en este lugar no es dominar el terreno ni cazar. Es pasar desapercibido. Es esconderse y no hacer ruido. Lo cual abre la puerta a la pregunta más perturbadora de todas. ¿De qué huyen exactamente? Porque, a ver, la caverna no está vacía. No, ni mucho menos. El nivel está infestado por lo que la base de datos clasifica como la fauna local. Sí, hay Smilers anidando en esos pozos de oscuridad absoluta. Hay facelings deambulando por los pasillos de roca, wretches, sabuesos o hounds. Pero claro, sabemos que cualquier explorador veterano ya espera encontrar estas entidades en The Backrooms. No es novedad. Exacto. Lo que rompe los esquemas aquí es que han mutado. Los sabuesos, por ejemplo, han desarrollado una audición tan sensible que se orientan mediante ecolocalización, emiten chasquidos en la oscuridad, como los murciélagos. Y aún así, la anatomía es secundaria frente a la aberración principal que es su comportamiento. Cualquier persona familiarizada con estos archivos sabe que las entidades son intrínsecamente hostiles. Sí, la agresión física es la norma. Te ven y te atacan. Pero en el nivel 52 operan bajo un paradigma completamente distinto, una pasividad extrema. Un faceling o un smiler en esta caverna no inicia ninguna persecución. Se limitan a observar. Se quedan ahí, congelados en el sitio, clavando la mirada en los exploradores que pasan. A mí me recuerda a la estructura de un zoológico, pero invertido. Un zoológico inverso, sí. Es una muy buena forma de verlo. Claro. En condiciones normales, los humanos pasean por senderos seguros observando a los animales en sus recintos. Aquí, los humanos que entran a buscar oro se convierten en la exhibición central. Desfilando por pasillos de roca mientras docenas de aberraciones se quedan en los bordes. Como espectadores silenciosos. Exacto. Es como si alguien les hubiera ordenado no interferir, solo mirar. Y ese escrutinio constante tiene un efecto devastador en la neurología humana. Fíjate que durante millones de años, nuestro cerebro se ha afinado para responder al peligro mediante el ciclo de lucha o huida. ¿Te preparas para correr o para pelear? Eso es. Si una amenaza se presenta, el cuerpo libera adrenalina, se ejecuta una acción violenta y el sistema se reinicia. Pero una observación amenazante, pasiva e infinita no permite ningún tipo de descarga. O sea, te quedas con toda esa tensión acumulada en el cuerpo. Exacto. Se acumula cortisol en el torrente sanguíneo, la hipervigilancia agota todos tus recursos cognitivos y la arquitectura mental, pues,
simplemente colapsa bajo la presión. Qué agobio solo de pensarlo. Y para ilustrar ese colapso, el documento incluye lo que yo considero el núcleo de este horror, un registro de audio recuperado por la MG. Sí, esa caja negra auditiva es clave en este análisis. 7 días de grabaciones encontradas flotando en un charco superficial cerca de uno de los túneles. No hay identificación del explorador. Lo que sí hay es una clase magistral de terror sensorial. Totalmente, porque la grabación no recurre a narrativas teatrales. El tipo no dice todo el rato tengo miedo. No, no hace falta que lo diga. Aplicando esa regla de mostrar y no contar, el miedo se percibe. Se escucha en la fricción de su respiración sibilante tras la mascarilla, en las pausas irregulares. El tono de voz se va volviendo cada vez más agudo, más deshidratado. Los 2 primeros días de ese registro son fundamentales para entender la disonancia cognitiva. No hay un pánico inmediato, pero el sujeto nota anomalías estructurales muy sutiles. Se detiene a tocar las paredes de la caverna, ¿verdad? Y su respiración delata confusión pura. Sí, describe la roca como demasiado lisa, demasiado perfecta. Afirma que no parece una formación natural, sino que tiene la textura de una pizarra gigantesca, como si estuvieran hechas para que alguien escribiera en ellas. Y a partir de ese detalle, el aislamiento empieza a inyectar paranoia en vena. Literalmente. En el audio, el micrófono capta cómo el explorador contiene la respiración bruscamente. Murmura que siente una mirada física sobre su nuca. Algo pesado. Escucha pasos detrás de él. Y tú, como oyente, te tensas esperando el ataque. Exacto. El audio capta el sonido de su ropa al girarse súper rápido, pero luego nada. Solo el silencio denso de la caverna y el crepitar de esas antorchas inmortales. Esa es una manifestación del libro de alucinaciones auditivas provocadas por el aislamiento extremo. La mente, privada de estímulos sociales, empieza a fabricar amenazas para justificar la incomodidad tan brutal del entorno. Pero claro, hacia el tercer y cuarto día, la situación física agrava el deterioro psicológico de una forma tremenda. El explorador encuentra una mochila abandonada por una expedición anterior. Y ahí es donde se da cuenta de lo peor. Hay suministros menores, vendas, alguna ración, pero falta el recurso crítico. No hay ni una sola gota de agua de almendras. Un detalle letal. Cualquiera que conozca la logística de estos pasillos extradimensionales sabe que no se trata solo de hidratación. El agua de almendras es prácticamente la única sustancia que actúa como estabilizador químico para retrasar la pérdida de cordura. Sin ese anclaje, la caída libre hacia la locura está más que garantizada. Totalmente. Y justo después de confirmar que no hay agua, la tensión se dispara. El explorador se topa de frente con un skin stealer, un robapieles. Que en cualquier otro nivel, un encuentro tan cercano desencadenaría una violencia extrema e inmediata. Sería una masacre. Pero aquí, el audio solo registra la asfixia del terror humano. El explorador se paraliza. Escuchamos un silbido agónico en sus pulmones mientras intenta no hacer ruido, tratando de calmar su ritmo cardíaco. Se prepara para lo inevitable. Sin embargo, el monstruo se limita a girar la cabeza y observarlo. ¿Sin más? Es escalofriante. El explorador susurra, con la voz quebrada, que la criatura parece estar prestando atención a algo que ocurre detrás de la roca sólida, como si estuviera recibiendo órdenes inaudibles por un pinganillo o algo así. Y la cosa no acaba ahí. Horas más tarde, se cruza con un sabueso. Sí. La bestia jadea ruidosamente, raspa las garras contra el suelo de yeso, pero no avanza ni un maldito milímetro hacia él. Claro, la psique humana se fragmenta por completo ante estímulos tan contradictorios. El sistema nervioso se satura preparándose para una muerte violenta, y cuando esa violencia no se materializa, la mente pierde la capacidad de evaluar riesgos. Entra en cortocircuito. Literalmente. Ya no sabe distinguir entre un peligro inminente y el simple paisaje. Y para los días 5 y 6, la grabación demuestra una degradación perceptiva total del sujeto. Es súper duro de escuchar. La cadencia de su voz pierde la estructura humana. Habla a ráfagas cortas, intercaladas con jadeos. Asegura que el aire de la caverna ha cambiado de densidad. Sí, describe cada inhalación como un esfuerzo muscular inmenso. Dice que es como si estuviera intentando respirar polvo de plomo. Físicamente, el entorno entero parece volverse en su contra. Describe una claustrofobia arquitectónica brutal. Siente que la bóveda masiva de la cueva se está encogiendo, que los túneles se estrechan a su paso, guiándolo a la fuerza como un embudo hacia un destino muy concreto.
Y la percepción visual se distorsiona por completo, claro. En las cintas comienza a catalogar las sombras como falsas. Como que falsas. O sea, ¿cómo llega a esa conclusión? Argumenta de manera totalmente irracional que la oscuridad no es la simple ausencia de luz bloqueada por un objeto. Dice que el aire mismo proyecta las sombras de forma autónoma. Geografía muta a sus espaldas, que las rocas cambian de posición en los milisegundos en que parpadea. Ese es el punto de quiebre definitivo, el colapso total. Sí. Describe un zumbido constante, una estática granulada ahí en el fondo del cráneo, que se vuelve más ensordecedora cuanto más camina bajo la mirada de las entidades. La sobrecarga sensorial está friendo el cerebro. Y es entonces cuando formula la teoría más delirante de toda la cinta. Llega a la conclusión de que los monstruos pasivos no son criaturas reales. Los llama actores contratados. Exacto. Afirma que están en un inmenso escenario artificial fingiendo ser amenazas, siguiendo un guión escrito solo para torturarlo a él. Fíjate que este detalle es crucial desde un punto de vista analítico. Ante un entorno que desafía las leyes naturales y biológicas, la mente humana prefiere inventarse una conspiración monumental e ilógica. Claro, la idea de monstruos asalariados en un set de rodaje. Prefiere creer eso antes que aceptar la indiferencia caótica y aterradora del universo en el que se encuentra atrapado. Buscar un propósito maligno, aunque sea absurdo, es un mecanismo de defensa para no asimilar el sinsentido. Pero, paradójicamente, aferrarse a esa ilusión de un escenario acelera su desintegración mental. Completamente. Lo rompe por dentro. Lo cual nos lleva a la ilusión final y, yo diría, más cruel de este ecosistema. La noción de que hay una salida. Los informes indican que la llegada a esta caverna suele ser accidental, ¿no? Sí, a menudo haciendo no-clip, atravesando materia sólida por un fallo espacial en niveles adyacentes como el 445 o el 2.1. Pero las supuestas salidas requieren una decisión activa por parte del explorador. Y menudo tipo de salidas. Hablamos de los túneles periféricos. A lo largo de los límites de la caverna principal, se abren grietas y conductos minúsculos, apenas lo suficientemente anchos para que una persona pase arrastrándose. O sea, unos conductos en los que te quedas atascado si respiras hondo. Y alrededor de estas aberturas, expediciones anteriores o tal vez habitantes más antiguos han dejado escrituras, jeroglíficos, crípticos y dibujos toscos. Dibujos que, teóricamente, te indican el destino del túnel. Imaginemos por un segundo el nivel de desesperación necesario para tomar esa vía. Un explorador con la mente destrozada por días de hipervigilancia, rodeado de monstruos que no le atacan pero no le quitan el ojo de encima, tiene que tomar una decisión. Una decisión terrible. Su única alternativa aparente es tumbarse en el suelo frío e introducirse boca abajo en un tubo de roca sólida donde no hay espacio ni para girar el cuello, arrastrarse a ciegas hacia la oscuridad total, poniendo su vida en manos de un grafiti milenario que podría estar mintiéndole. Y que de hecho suele hacerlo. Según la propia base de datos, muchos están mal etiquetados y terminan desembocando en el vacío o en niveles muchísimo peores. Es que es un horror. Y esa elección extrema nos obliga a cuestionar el desenlace del registro de audio. El séptimo día arroja una duda metodológica inmensa sobre la naturaleza de la caverna. Sobre si realmente ofrece alguna ayuda a los exploradores perdidos, claro. El audio del séptimo día es súper difícil de escuchar. La estática casi ahoga la voz por completo. Solo se perciben jadeos erráticos, el sonido de las botas arrastrándose torpemente sobre la piedra. Y el explorador murmura que ya no confía en los pasillos de roca, pero que está siguiendo el fuego. Repite, y cito textualmente, que sigue las antorchas por instinto. Está ciegamente convencido de que esa luz eterna es una especie de sendero de migas de pan que lo va a sacar de ahí. Exacto. Y entonces, mientras camina hacia la siguiente antorcha, el micrófono capta un sonido masivo. Un bufido. Un bufido húmedo y violento a escasos centímetros de la grabadora. Y la cinta se corta abruptamente. No hay grito, no hay forcejeo de ningún tipo, solo un final en seco. Y es ahí, justo ahí, donde la maquiavélica estructura de los ojos sobre ti se revela por completo. Porque, claro, esto plantea una pregunta importantísima. ¿Cuál es el propósito real de esas antorchas imborrables? Pues no parece que sea iluminar el camino de salida, desde luego. Exacto. La mente humana asocia instintivamente el fuego y la luz con la civilización, con el calor, con un refugio seguro. Es altamente probable que esas luces no estén marcando un camino de salida. Sino que sean un cebo. Operan como un sistema de canalización.
Las antorchas actúan como una pista de aterrizaje luminosa diseñada específicamente para atraer a mentes ya fracturadas, frágiles y muy dóciles. Las guía directamente hacia el centro geométrico de la trampa. Hacia las fauces de lo que sea que gobierne la oscuridad. ¡Qué locura! Retomando la metáfora inicial de la radiografía que decíamos antes. Sí, lo del médico y el hueso roto. Eso es. En una sala de emergencias, el médico evalúa una fractura limpia. Pero la herida que inflige el nivel 52 no ocurre en la anatomía del explorador. La fractura ocurre directamente en la lente a través de la cual el cerebro interpreta la realidad. Totalmente. Es un daño sistémico de la percepción. Y no hay máquina de diagnóstico en el mundo capaz de mapear ese daño, porque el daño se convierte en la nueva realidad del individuo. Es un deterioro perceptivo absoluto. Quienes han logrado salir por esos túneles asfixiantes rara vez vuelven a confiar en sus propios sentidos. El aislamiento y la paranoia de sentirse bajo el microscopio de depredadores invisibles alteran permanentemente la química cerebral. Te cambia para siempre, lo cual inevitablemente invita a una última reflexión sobre este lugar para quienes nos escuchan. Adelante, a ver qué conclusión sacamos. A lo largo del análisis, hemos visto cómo el entorno físico desgasta al visitante. Las paredes antinaturalmente lisas, esas sombras que parecen desafiar la luz, y monstruos que retienen sus instintos más básicos, manteniéndose quietos en los límites de la caverna. Un ambiente diseñado para enloquecer a cualquiera. Pues si tomamos el delirio final de aquel explorador anónimo y lo consideramos no como una locura provocada por el pánico, sino como una revelación real, Uf, ¿a dónde vas a llegar? si aceptamos la premisa de que todo en el nivel 52 es realmente un escenario artificial, un teatro macabro mantenido por actores que no tienen permitido atacar, surge una duda que te deja sin respiración. Te escucho. ¿Qué mente diseñó esa obra de teatro tan perversa? Y lo que es peor, ¿qué clase de público está sentado en silencio en las gradas de la oscuridad más absoluta, disfrutando del espectáculo mientras la cordura humana se desmorona en el centro del escenario? Desde luego, es una idea que te quita el sueño. Un experimento de vigilancia constante a nivel cósmico. Ahí lo dejamos para que la audiencia le dé una vuelta. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Manteneos a salvo y, sobre todo, no os fiéis de las sombras.